con Sosa Pato, ilustradora y escritora de. Vamos a estar dirigiendo esta charla Camila Urillas y Evelyn Baño. Muchas gracias. Vamos a empezar presentando un poquito a ambas. Bueno, vamos a comenzar con Mariana Paloma. Mariana Paloma es una alquimista entusiasta a quien de vez en cuando le gusta hacer algo de magia. Nacida en Jalisco, México, decidió dedicar su vida a una constante y desastrosa búsqueda de su personalidad, lo que la ha llevado a convertirse en escritora y artista autodidacta. Con una debilidad especial por la naturaleza, el ocultismo, la música folk, su trabajo visual ha permitido un nivel nacional y presentado en más de 50 exposiciones alrededor del mundo. Su primera novela, La Nación de las Bestias, es la que podemos encontrar ahí. Primero fue autopublicada en español y subsecuentemente adquirida para su republicación en México y Estados Unidos. Dicha novela fue ganadora del premio a Mejor Libro de Fantasía del Año por la prestigiosa revista Forward Magazine. Recibamos a Mariana con un fuerte aplauso, por favor. Sosa Pato, autora integral, ilustradora y actriz. Su trabajo como ilustradora se ha publicado y expuesto en países como Ecuador, Colombia, Guatemala, Chile, Brasil, México, España, Italia, entre otros. En 2019 es seleccionada como una de las 500 mejores ilustradores jóvenes en la publicación china Post and Telecom Press. En 2020, el New York Times en español publica su texto ilustrado Metamorfosis Inevitables. Y este mismo año es mención de honor en la categoría de diseño gráfico en la 7ª Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid. Un aplauso para Sosa Pato. Vamos a empezar con unas preguntas para conocernos un poco. Al final también queremos dejar un espacio de preguntas para el público, así que también vayan pensando en algunas. Bueno, la idea es que ambas vayan respondiendo las preguntas, entonces ya les vamos a ir también pasando el micrófono. La primera pregunta, que creo que es esencial para comenzar con esta charla, es cómo empezaron en el mundo de la ilustración. ¿Qué fue lo que a ustedes les hizo tener ganas de entrar a todo esto y que por fin dieran el paso? Hola a todos, gracias por acompañarnos en este compartir. Yo entré en el mundo del dibujo y de la ilustración un poco por necesidad humana. Era una niña como muy introvertida, muy de bajón, muy cabreada, no sabía entender el mundo ni cómo expresarme, y el momento que dibujaba era el único momento en el que sentía que encajaba de alguna forma y estaba todo bien, ¿sabes? Y con el tiempo me fue acompañando en encontrarme, descubrirme, mi humanidad, y cuando llegué a la adultez encontré que era una forma de vivir y que me pagaban por eso, así es que nada, yo feliz de poder seguir jugando en la adultez. Bueno, es una pregunta interesante. Me la planteo muy poco porque ahora que soy escritora, me dedico a tiempo completo a ser escritora, y el arte quedó un poco ya como mi segundo trabajo, por así decirlo. Siempre me ha gustado contar historias. Creo que contar historias es una de las cosas que mejor sé hacer, ya sea de forma visual o de forma literaria. Y también creo que me impulsaba mucho el hecho de que me gustaba mucho el manga y el anime cuando era adolescente, y escribía muchísimo fanfiction. Yo vengo de las gradas de escribir fanfics y de hacer fanarts de mis series favoritas. Entonces descubrir un poco lo que fue el arte digital, la pintura, la fotografía, fue como un nuevo parteaguas a esos hobbies que tenía, y se empezó a convertir en una especie de experimentación que me parecía muy interesante. Siempre me ha gustado dibujar desde que sé tomar un lápiz, y creo que mi curiosidad por el arte visual se mezcló con los temas de interés para mí, que son como la magia, la mitología, el esoterismo, y todo eso terminó transformándose en mi trabajo. Entonces creo que el arte es una forma muy concreta de contar historias, y siento que lograr hacerlo a través de una sola obra es, no sé, es algo que por mucho tiempo me mantuvo viva.
quisiéramos saber un poco más qué herramientas utilizan, cómo trabajan y por qué eligen estas herramientas. Bueno, en mi caso es una mezcla de óleo tradicional, acuarela, pintura tradicional con pintura digital y fotografía. Entonces todo esto es modificado mediante programas digitales como Photoshop. Y es una técnica mixta que en su tiempo, les estoy hablando de cuando yo tenía 15 años, era poco vista, cuando apenas estaba surgiendo con más fuerza lo de publicar obras en internet y cosas así. Entonces era una técnica muy innovadora en su tiempo, pero es compleja porque, por ejemplo, en mis, no sé, me gustaría agarrar una, por ejemplo, esta. Yo sé que no alcanzan a ver, pero luego se pasan y se acercan para que la vean un poco mejor. Por ejemplo, lo que es el esqueleto es una pintura que hice en mezclas de óleo digital. Ajá. Y la calavera, por ejemplo, es una fotografía. Entonces, todas las texturas son cosas que hago primero a mano y después paso a la computadora y todo lo empiezo a mezclar en una sola cosa. Entonces, es una mezcla de muchas cosas, porque también lo fotográfico pues tiene su chiste. Tienes que saber tomar una fotografía con la luz adecuada para que cuando lo integras a un dibujo, todo parezca ser uniforme. Entonces, esa es un poquito de mi técnica. A ver, yo estudié diseño gráfico, después trabajé como diseñadora, ahorré y me boté para estudiar artes plásticas en la Universidad Central. Hago este como paréntesis porque he pasado por un montón de técnicas análogas. Hice grabado, hice escultura, hice acrílico, acuarela, bocetos de lápiz, de carboncillo y demás. Después, en mi transitar ya como ilustradora, por un afán de hacer menos basura para el mundo, porque también estoy muy vinculada al activismo y a la conservación de la naturaleza, decidí que mi técnica va a ser digital. También porque entraba en crisis cuando había que escanear la ilustración y se perdían como detalles o texturas o colores, y era como que tal velocidad. Entonces, nada, decidí como que mis ilustraciones ahora sean digitales, pero si las ven probablemente sientan que tiene algo de lápiz o tiene algo de acrílico, que es algo que disfruto mucho emular en el Photoshop. Trabajo en Photoshop y eso, a veces dibujo lápices mal borrados para que se sienta que hay como un boceto detrás o que hay unas capas de acrílico o acuarela encima. Bueno, sin duda esos son como algunos de los desafíos en cuanto a la técnica, pero ahora nos gustaría saber también qué desafíos han tenido ya al momento de salir al mundo laboral, al momento de encontrar como este nicho en el que, bueno, ustedes específicamente con los libros, pero cuáles han sido los desafíos con los que se han topado y cuáles creen que son los desafíos que hoy en día se enfrentan los y las ilustradoras. Yo puntualmente, pues todos, porque cuando yo empecé a ilustrar, aquí no se publicaban libros álbum, creo que todavía no se publica fuertemente, creo que el Fondo de Cultura está empezando a hacerlo, pero no se publican libros álbum porque se entiende que el Ecuador no es un país lector, el libro álbum es de tapa dura, donde hay mucha ilustración, por tanto es un libro muy caro, y entonces no dan los números y las editoriales simplemente no publican. Entonces, claro, yo me enamoro del libro álbum y aquí no tengo puertas a las que tocar, y mi decisión fue como, nada, hacer proyectos, mandar a concursos en otros países con la esperanza de que me puedan ver y que se puedan abrir posibilidades. Y efectivamente, Matilde, por ejemplo, fue el primer libro que mandé a Calandraca, no ganó, no quedó finalista, pero vieron mi trabajo y me propusieron publicar. Distinta también es de otro concurso que sí quedó finalista y se publicó también con Calandraca. Y así un poco he ido como abriendo puertas. En algún momento también, desde un poco mi activismo con la necesidad de que los niños empiecen a pensar por sí mismos, entre más rápido mejor, creo yo. Nada, decidí abrir una editorial, y digo editorial porque en realidad soy yo ahorrando, sosteniendo la utopía. Y la idea de esta editorial era fomentar el pensamiento reflexivo, creativo, filosófico en los niños a través del libro
ejemplo, algo. Ha sido una apuesta, me pareció súper importante como también permitir que este tipo de libros lleguen a niños que no tienen recursos. Apliqué a Lizzie, gané por suerte, se publicó Debajo de Hoy, que habla sobre otro tipo de temporalidad, y pude hacer que llegue este tipo de libros a niños de Esmeraldas con bajos recursos, porque siento también que la tapa dura no es algo estético, ¿sabes? Es como esta experiencia del tesorito, de algo bien hecho, de un cariñito que a veces los niños pues no acceden. Entonces, ese ha sido el reto con el que me he enfrentado, que lo he abordado así, ¿no? Poniendo un poco la vida y el cuerpo, el ahorro y las ganas de creer, ¿no? Y siento que hoy, no sé, igual quizá me estoy metiendo como a otros temas, siento que hoy con lo que hay que un poco manejarse, o yo intento manejarme o contrapechar de alguna forma, es con la tendencia que creo que hay en las editoriales de apuntar a temas comerciales y de repente se están distanciando de temas que creo que son importantes abordar en la infancia. Este es un poco como mi brújula y lo que me permite de alguna forma conectar con la coherencia, ¿no? Nada de lo que yo publico o de las historias que yo cuento, tanto en ilustración como en el teatro, son cosas comerciales, ¿cachas? Son cosas que me vibran, que de repente exponen alguna herida, algún rotido de mi existencia y que me parece chévere y bonito compartir eso con las infancias, con los lectores, porque además creo que, bueno, el libro álbum no solo es para la primera infancia, sino es para todas las edades. Bueno, les digo que para mí es bien raro volver a hablar de arte después de ya tantos años dedicándome más que nada a la escritura, pero mi transición en el arte fue distinta en el hecho de que yo no me dediqué a hacer libros como tipo ilustrar un libro, ¿no? Sino que mis obras artísticas estaban más enfocadas a hago un cuadro y lo conoce una galería y se vende, ¿no? Entonces ese era más bien mi tiro en ese sentido. Y yo sabía que gracias a mi enfoque en el arte yo me iba a morir de hambre siendo artista. Yo ya me había visualizado a los 15 años cuando empecé a hacer todas estas obras, porque lo que yo hacía era hacer una serie de obras temáticas. Por ejemplo, hablaba mucho sobre la alquimia y hacía temas, hacía estas obras, estos cuadros, unos 10, 12 cuadros con el tema de la magia, la alquimia, y los exponía en una galería. Y entonces mi forma de vivir del arte, de cierta forma, era de que llegara alguien, me comprara un cuadro, ¿no? Por eso les digo que iba a morir de hambre, la verdad. O sea, expuse en muchísimas partes del mundo. Estuve en China, en Polonia, Alemania, en Estados Unidos, México, un montón de países. Pero yo sabía que no se podía vivir de esa manera. Era muy complicado, sobre todo porque me pasó un poco con la literatura juvenil en los libros. El arte digital en aquel tiempo, que se estoy hablando del 2010, alrededor de esa década, no era considerado un arte lo bastante bueno como para que alguien invirtiera en una obra, ¿saben? Entonces era mucho más difícil vender. Aunque fuesen obras exclusivas, estuvieran firmadas como prints, pues era difícil venderlas. Entonces, mi época como artista duró 10 años, desde los 15 hasta los 25 más o menos, donde hice todas esas exposiciones, donde ganar dinero, pues en las exposiciones pues era un volado. Se te va a vender, de las 15 obras que pusiste se te vendieron 2 y a veces se te podían vender todas, ¿no? Era un volado. Y era obvio que en mi país, por ejemplo en México, se vendía muchísimo menos. O sea, era mucho más fácil vender mi obra en el extranjero o en Estados Unidos o en un país europeo que en México. Por la condición económica, ¿no? A veces es mejor comprar el mandado de la semana, la comida de la semana, que comprarte una obra para tu casa, ¿no? Completamente entendible. Y la primera dificultad, para mí no era una dificultad, era simplemente algo que ya había aceptado de mi vida como artista, que pues a veces había para comer y a veces no, entonces tuve que hacer otros trabajos aparte de eso. Yo soy artista autodidacta en la cuestión plástica, pero también estudié diseño, entonces pues era acompasarlo con el trabajo de diseño.
carrera fue cuando el arte ya no fue suficiente para mí. O a los 25 años, por eso les digo que mi carrera duró una década, pasé por una etapa de depresión muy importante que fue consecuencia de cuestiones sociales, familiares, económicas, en las que yo me sentaba en la computadora e intentaba hacer una obra, pero ya no sentía nada. Ya no sentía, el color ya no significaba nada para mí, el simbolismo, la textura, el personaje que estaba creando ya no tenía sentido, era como, ya no siento nada, como esas veces que ya no te quieres levantar de la cama, de que no te quieres bañar, no quieres lavarte los dientes porque te sientes tan hundido en esa miseria. Yo me sentía en ese momento y el arte dejó de funcionar para mí. O sea, de repente la Mariana Paloma que se iba a morir de hambre siendo artista ya no existía. Entonces es como si a un cirujano le quitaran la posibilidad le quitaran las manos. Ya no puedes operar, ¿a qué te vas a dedicar? Eso fue lo que yo sentí. Le digo, no fue una cuestión de ya no podía conseguir trabajo porque ya había empezado a hacer algunas portadas para libros y mis obras se vendían de vez en cuando, pero ya no significaba nada. O sea, era como, esa Mariana Paloma ya no existe y fue cuando empecé a escribir. Porque de otra forma, pues ya no había manera de que yo siguiera adelante, ¿saben? En la vida y en todo. Y ahora el arte se convirtió en un trabajo que hago aparte de la escritura. Creo que la escritura se lleva todo mi corazón, todo mi pensamiento, mi creatividad, y hago comisiones para editoriales. Por ejemplo, estas portadas que están aquí pues son comisiones que he hecho para Editorial Océano, he trabajado para Penguin Random House, también he trabajado para varias editoriales en España, pero ahora ya es muy esporádico. Entonces no siento que mi camino en la ilustración haya terminado, pero sí siento que llega un punto en el que puede que empiece de cero otra vez. Que les digo, yo me veía como alguien que se iba a morir de hambre siendo artista, ahora me veo como alguien que se va a morir de hambre siendo escritora, ¿no? Entonces, esa fue una de las dificultades más grandes que yo me enfrenté en mi carrera, porque de vender yo sabía que había que no iba a vender y ya está, pero cuando ya dejó de ser el arte suficiente para mí, eso fue muy difícil. Bueno, no sé, ahorita resonando contigo, igual quería comentarles que me pasó un poco lo mismo desde otro lugar. Yo siempre digo que soy ilustradora desde el 2006, pero que empecé a disfrutar la ilustración desde el 2015. Y fue porque llegué a un punto en el que igual estaba mamada de ilustrar, literal. Había ilustrado tantos libros de otras personas y era como ya no quería más, ¿sabes? Y de hecho me estaba planteando dejar de ilustrar. Y antes de tomar esa decisión decidí hacer un máster de ilustración en plan como, ok, o aquí me vuelvo a enamorar, o de plano me dedico a la panadería o lo que fuere, ¿cachai? Porque estaba de verdad así saturado. Y me daba mucho de latigazos, no sé si te pasó a ti alguna vez, como de que no puedo conceptualizar, de que no soy suficientemente buena, de que tengo no sé qué edad y no he hecho una exposición en solitario, no sé qué huevada, o que no tengo el estilo, no sé qué. Y me sirvió este máster que conscientemente decidí dejar de trabajar y hacer estrictamente lo que me pedían en la ilustración en el máster para ver qué onda. Y descubrí, y les paso la data por si les sirve a alguno que esté ahí en esa crisis, descubrí que no era que no podía conceptualizar, ¿sabes? Sino que no me daba el tiempo para pensar, para jugar, para errar, para volver, para oírme, para saber cuándo sí y cuándo no. Y a partir de ese máster decidí nunca más volver a trabajar como chinas, porque yo cogía todos los trabajos que salían. Nunca más, ¿cachai? Así me muera de hambre. Y es muy loco porque igual tomé muchas decisiones, como dejar de darme latigazos por el estilo que no tenía, o por dejar de darme latigazos porque yo no hago bocetos súper detallados, hago como bolita, palito para ubicar. Y entonces me daba de latigazos por eso, porque qué bestia, no estoy organizada y no sé qué, y mi proceso creativo. Dejé de darme esos latigazos, empecé a disfrutar y empezaron a surgir los reconocimientos, empezaron a salir proyectos que realmente me vibraban, ¿sabes? Fue el inicio de contar esas historias que a mí me hacen sentido, decisiones que me causaban mucho vértigo de repente decir no a un trabajo que no me vibra ideológicamente, en pro de apostarme a mí, ¿sabes? A veces apostamos al talento del otro, pero es súper difícil apostar al sueño de uno.
y ha sido de las decisiones más enculillantes. Me he cagado de susto, pero ha fluido, ¿sabes? Y han empezado a surgir cosas bellas y yo no sé cómo, pero gano más plata trabajando menos, ¿sabes? A partir de tomar esa decisión. Entonces les paso el dato porque a veces se dice pronto el disfrutar o el sentirnos felices con lo que hacemos, pero requiere de decisiones un poquito más. Sí, y fíjate que ahora que mencionabas lo de exposiciones en solitario, porque me tocó mucho hacer exposiciones yo sola, con solo mis manos y en colectivo, ¿no? Entonces recuerdo mucho que, a ver, como dificultad, el empezar desde chiquita, bueno, desde adolescente, en una etapa tan frágil, a los 15 años, es exponente de la crítica desde tu adolescencia. El mundo tiene 15 años criticándome, es como de ya, déjenme. No, sí, era muy duro porque, a ver, en una exposición tú esperabas a que fuera gente y era difícil porque a veces te tocaba que iban 2 personas, a veces tenías 30, 50 y luego terminó lo de hacer exposiciones artísticas y ahora me pongo a publicar libros y es lo mismo. Es venir a una presentación a ver si vienen 2 o vienen 50, entonces es como de, ya vi que el problema soy yo, el problema no es el arte ni la literatura, soy yo, entonces, ¿para qué me expongo a estas cosas? Retomando un poquito lo que decías de que ganas más trabajando menos, creo que tiene también mucho que ver el hecho de que metes más de ti en las obras. Con lo que dices que antes quizá no te tomabas mucho el tiempo de poder conceptualizar lo que querías expresar, es quizás ya poder prestarle más atención, poder sentir lo que vas a ilustrar y poder hacerlo más tuyo, a pesar de que, no sé, la idea no sea originalmente tuya. Me refiero a que, por ejemplo, te dan como un libro para que tú ilustres, como el texto, entonces es también como el hacer esto que no es tuyo, esto que es del otro, hacerlo más tuyo y sentirlo más personal. Siguiendo un poco esa línea, queríamos saber cómo es esta experiencia de trabajar una ilustración a base de un texto, a base de una idea de otra persona. ¿Cómo manejan esto? ¿Cómo trabajan con autores, con editoriales? ¿Qué tan difícil es? Me imagino que obviamente la idea que un tercero tiene no puede ser la misma que tienen ustedes al momento de plasmar. ¿Qué tan difícil es o qué tan fácil es? ¿Cuáles son los desafíos que tienen? Bueno, depende mucho del tipo de libro, depende mucho del cliente y depende de mi humor. A ver, por ejemplo, la ciencia ficción no es lo mío. No me encanta la ciencia ficción, yo creo que mi fuerte es la fantasía, el terror. Y cuando me tocaba hacer portadas de ciencia ficción era un sufrir, pero un sufrir. ¿Por qué? Porque no quería leer el libro. Y me costaba conceptualizar las cosas. Igual, afortunadamente hasta la fecha nunca he tenido problemas con un cliente de nunca me ha rechazado una portada ni nada, pero sí depende mucho del desafío. También yo siempre tengo que leer los libros antes de hacer una portada, porque sé que también a veces en el mundo editorial por las prisas te dan un brief, que es como un resumen del libro, y ya está, ¿no? Y tú haz lo que te salga del corazón con este brief de una página. Y yo no puedo funcionar así, soy una persona bastante visual. De hecho, se me hace muy raro porque yo no sabía que había diferentes tipos de pensamiento cognitivo en cuanto a lo visual. Hay personas que no pueden visualizar cosas en su cabeza, solo palabras. Exacto, o sea, y a mí se me hacía rarísimo. Yo decía, ¿cómo que no puedes ver? ¿Cómo que no puedes ver en tu mente todo eso? Entonces, soy muy visual y al momento de leer una obra, un libro, me empiezo a hacer ideas en la cabeza y al final queda como resultado, ¿no? También soy muy simbólica en mi trabajo, eso es algo muy descriptivo. Por ejemplo, en las portadas de mis libros, algo que me gusta hacer es que tú no puedes saber lo que significa la portada de mi libro hasta que terminas el libro. Mira, me encanta cómo está diciendo sí. Sí. Sí, necesitas terminar el libro para entender lo que significa la portada. Y eso es algo como muy de mi trabajo y algo por lo que me siguen buscando las editoriales para fantasía, para terror, lo simbólico. Entonces siento que la Mariana Paloma artista todavía se sigue colando en el ámbito profesional. Entonces, más te digo, depende mucho del cliente y del texto en general.
Cuando ilustro textos de otras personas, para mí es súper importante tener una postura crítica respecto al texto que estoy ilustrando. Yo me alejo totalmente de creer que el ilustrador adorna el texto de otra persona. Siento que hay una línea narrativa gráfica y que está bueno, quizá también porque vengo del libro álbum. En el libro álbum la imagen tiene mucho peso y me siento una ilustradora autora. De hecho, es algo que peleo mucho en el mundo del libro álbum, que está como normalizado decir autor al escritor, pero al ilustrador que se deja la vida entera en ese libro es el ilustrador, ¿sabes? Y esa es una de las militancias en las que estoy también. Y bueno, no sé, cuando me llega un texto, yo he ilustrado más literatura infantil. Cuando me llega un texto, lo que hago es como leer y encontrar la esencia de lo que quieren compartir. Y para mí la ilustración es una especie de resaltador en el que yo decido desde mi postura ideológica qué es lo que quiero como resaltar de ese texto. Y además me gusta como introducir líneas narrativas que de repente el texto no está planteando. Me ha tocado a veces como contrapechar un poco el texto, que de repente no estoy como muy de acuerdo en la visión, y desde la imagen propongo como otras posibilidades de entender ese texto que un poco atenúan ese discurso del que de repente no estoy como tan de acuerdo. Es distinto cuando trabajo ilustraciones para otro texto que cuando trabajo mis propias historias, en el tiempo, en las ganas. Yo abordo la ilustración como comunicación, entonces también es importante eso. Cuando leo un texto es como, ok, ¿qué le viene bien, sabes? Un trazo como de acrílico, un trazo de acuarela, un lápiz, una transparencia, porque no es lo mismo, no te da lo mismo la técnica, ¿sabes? No te da la misma sensación. Y siento que no es lo mismo decir te amo susurrando que gritando, que como nervioso, ¿sabes? Y todo eso es un bagaje y decisiones comunicacionales que son una decisión previa, ¿no? De si, por ejemplo, estas ilustraciones van a ser en grises con detalles de rojo, o si van a ser monocromáticas, o si solo van a tener tres colores, o si va a ser full color. Ajá, son como decisiones a partir de la comunicación. Y por el afán como de meter así temas para que lo tengamos en cuenta y luego podamos discutirlos, quería contarles que ha sido una decisión también personal en el transcurso de mi vida profesional dejar de trabajar con editoriales. También un poco por esto que les contaba, como siento que no nos tratan muy bien a los ilustradores, ya me cansé de pechar, ¿sabes? Y ahora las decisiones que tomo laboralmente de trabajar con unas editoriales o no ya vienen por otro lado, ¿no? Como por mi necesidad de trabajar con editores o por mi necesidad de salir de mi soledad, de trabajar mis propios libros, entonces tener contacto con otras personas o que, no sé, cachas, me sentí que ya ando ahí con el ego, no sé qué, entonces bajada de moco, cachas, que las editoriales te bajan el moco a veces. Entonces, como, ¿sabes? Por otros lugares, pero lo pongo sobre la mesa porque creo que está bueno hablar de esto, sobre todo en el libro Álbum, donde el trabajo del ilustrador es súper importante y nos sigue pasando un poco por encima, ¿sabes? Sí, claro, porque, a ver, yo siento que es medio polémica mi postura, pero yo siento que esa frase de no juzgues a un libro por su portada es mentira, ¿sabes? O sea, mira, todo mundo juzga un libro por su portada. Es que es la verdad, a ver, yo siento que es un consuelo para los que no logran posicionarse mucho al meter un libro, ¿no? Pero no, es súper importante una portada, es súper importante una ilustración, y sobre todo en un libro ilustrado, siento que el peso del autor de la historia es igual de grande que el del ilustrador, porque a ver, un niño te va a agarrar un libro por la ilustración, sobre todo si estás escribiendo para niños. Puede que se te haga tierno el tema, pero si la ilustración del pequeño no le llama la atención o no le parece lo suficientemente potente o no comunica un mensaje significativo para él, pues entonces el trabajo se queda a medias. Y sí, te digo, porque publico con editoriales, trabajo con editoriales y sí me consta que el trabajo de ilustración está muy mal
poco. Por favor, nadie me fune. Me da vergüenza ver que editoriales que están forradas de dinero hacen portadas con inteligencia artificial. Es una vergüenza, de verdad, porque es como, ¿cómo puedes tener tanto dinero, tanto poder y humillar así a los artistas? Y hacer tan a un lado el trabajo tan importante como es llegar al lector por medio de los ojos. Y el tema es eso, que la imagen no es solo adornar, y yo creo que este tipo de decisiones va de creer que la imagen es solo el adorno para vender el contenido importante que es el texto, que lo siento, sí, te sientes un poco afectada, pero creo que no, porque eres ilustradora también, lo digo por el texto, además por lo que acabas de decir, ¿sabes? Pero sí, yo siento que hay, y no sé, ya me contarás tú, siento que hay un imaginario de sobrevalorar el texto como si fuera la única herramienta, sobre todo en la literatura infantil, que aporta al niño, ¿sabes? Y es muy loco porque yo soy una niña rota que se salvó la vida consumiendo imágenes y que ha pasado toda su vida explorando imágenes y llegó a la profesión de hacer imágenes, y doy fe, queridos, de que la imagen es mucho más que solo un adorno, ¿sabes? Y yo cuando trabajo con imagen también intento no cerrar como los conceptos, sino abrir las posibilidades y las reflexiones y las preguntas al lector, precisamente para generar más espacios. De hecho, está científicamente comprobado que los libros que no tienen texto ayudan más a los niños pequeñitos a sentirse como con la potestad de leer libros sin texto, que el rato que tienen que explicar las imágenes, entonces buscan más vocabulario. Es como hay un aporte muy, muy grande. Además, instintivamente el ser humano registra el dibujo como un lenguaje también muy nato, muy de infancia. Entonces siento que es un vínculo que va directamente a tus emociones, por tanto es como un masaje del ser humano integral, ¿sabes? Y es muy loco cómo hay que pelearla, ¿cachas? Y seguir hablando de esto porque la gente siente que es solo adorno y entonces toma ese tipo de decisiones cuando una portada no es solo el adorno del libro, ¿sabes? Es leerse todo el libro, cachar todo y meter el guiño, que si no acabas el libro no entiendes la portada. Es como hay una dosis humana, sensible, que no te puede dar el Ariza. Sí, claro. De hecho, cuando me preguntan, oye, ¿qué se siente hacer las portadas de tus propios libros? Siempre les digo, es una porquería. Porque ahora no solo tengo que hacer un buen libro, ahora tengo que hacer una buena portada, ¿no? Entonces, es una doble presión y eso me acerca todavía, me convence más de lo importante que es el trabajo de una buena portada, de lo importante que es una buena ilustración, y no solo porque sea artista, sino porque lo veo en los lectores, y sobre todo los lectores de juvenil, que sí son mucho de que se entra el libro se entra por los ojos primero, porque es lo que estás buscando, buscas fantasía, quieres que tu portada refleje fantasía, quieres romance, necesitas que la portada te haga romance, y además esto de las tendencias de portadas y todo esto tiene su lado y es complicado, pero sí. Y chapó por ti, amiga, porque no sé si hay ilustradores aquí también, pero la portada es focazo, es como que tienes que resumir un tronco de historia en algo, en una sola imagen, ¿cachai? Es como muy, muy power, y probablemente en la inteligencia artificial sea como lo básico, ¿no? Como lo básico. No, claro, y se nota mucho cuando hay trabajo humano en comparación al trabajo como de una máquina como tal. Se nota también mucho esta falta de personalidad, porque tal vez pueden aplicar las técnicas, pero no se siente de la misma manera, se siente extraño. Y justamente ahorita que tocamos un poco estos temas, Mariana, tú ya nos comentaste más o menos cómo fue el unificar tu faceta de artista, de ilustradora, con la faceta de escritora, pero nos gustaría también saber cómo escogen qué detalles y qué partes de la obra son las que van a ilustrar, bueno, tanto como en las ilustraciones en general como en las portadas, o sea, cómo son estos elementos que ustedes deciden que son como lo que representa completamente a la idea que quieren representar finalmente en su arte.
juego y el placer es súper importante. Yo identifico en mí como una neurosis así de control y de relamer todo, entonces busco herramientas un poco para perder ese control y lanzarme un poco al juego y el explorar, porque yo veo que cuando conecto con el juego y el placer, las ilustraciones son otras. Entonces quizá por eso también no hago bocetos, son más espaciales, como de ritmo de libro, es como aquí iría tal personaje, no sé qué, no sé qué, no sé qué, de las 12, 14, no sé, 17 doble páginas, y más o menos manejo el ritmo, y es una guía para empezar la ilustración. Sé lo que quiero, pero no tengo en mi cabeza la ilustración definida, y entonces me permito explorar y jugar, y parte también de mi proceso creativo es permitirme decir no, empiezo de cero, o y ahora hay que cambiar las 15 que ya hice antes, ¿sabes? Cosas torpes como estoy en Photoshop y tengo 1000 capas y por lo que fuera no encuentro una capa y entonces empiezo a borrar todas las capas y borrando las capas descubro que todo eso que borré está como muy bacán que no esté, ¿sabes? Y es como, wow, esto está muy bacán y me permito a veces eso, como, ok, empezar de cero y ahora vamos a dejar huecos porque está de puta madre, ¿sabes? Porque finalmente creo que también está implícito en mi proceso creativo el por qué y para qué. Y mi por qué y mi para qué tiene que ver con el tema que estoy tratando, pero también tiene que ver con el ser feliz, ¿sabes? Es como, dejo mucha vida y mucho tiempo en la ilustración, entonces procuro que sea un momento placentero y de exploración humana también. Entonces, busco cosas. Siendo más concreta con tu pregunta, quizá me enfoco más en lo que no quiero ilustrar o lo que no se debe ilustrar para que el lector, para no calarle la imaginación al lector, ¿sabes? Intento como que mi ilustración aporte nuevas preguntas. A veces me invento personajes o momentos, por ejemplo en Alicia, a través del espejo, en el libro solo Alicia saluda al huevito y ya, pero no sé, yo decidí como atrás del muro que haya un huevo roto, ¿cachas? Porque habla como de la sensación que tiene Alicia al saludar el huevo y como que da la sensación que se va a caer o no. Y le puse al huevito que está saludando como dos pájaros que desde la visión de Alicia no se va a poder ver, que están sosteniendo al huevo, ¿sabes? Entonces ahí solo abro preguntas, ¿por qué están sosteniendo al huevo? El otro huevo que se rompió era el que murió, era el hermano, ¿sabes? Como abre otros mundos paralelos que quien lo ve lo disfruta, quien no lo ve lo pasa por encima y todo bien, pero desde mi conciencia como ilustradora es ahí te puse guiños que puedes explorar y hay posibilidades de mundos. Si quieres, abres la puerta y si no, no, va por ahí. Fíjate, ahora que hablemos de la importancia de la ilustración, ahorita contesto la pregunta, pero me la recuerdo porque se me olvida. Fíjate, creo que se me hizo bien curioso que estamos hablando de huevos. Humpty Dumpty no es un huevo. Humpty Dumpty es una canción y en ninguna parte de la canción dicen que es un huevo. Simplemente dicen que es algo que está balanceándose en una pared, pero nunca dicen que es un huevo. Lo que pasa es que el ilustrador del cuento lo dibujó como un huevo y por eso ahora todos pensamos que es un huevo. Ajá. Exactamente, pero es lo importante que es la interpretación de un artista. Ajá, o sea, lo relevante que es, ¿no? Si no hubiera dibujado el huevo, quizá. Sí, o sea, muchos. Exactamente. Entonces, ahora sí, contestando la pregunta, es que te digo, se me van las cabras al monte. Para mí, en mi caso, como solamente hago portadas, no desarrollo una historia de forma ilustrada, para mí es muy importante empezar, después de leer el libro o durante la lectura del libro que voy a ilustrar, saber cuál es el tono de la historia. El tono es sumamente importante porque el tono a mí me sirve para saber cuál es la paleta de color de la historia, cuál es la paleta de color que debe de tener el libro. Voy a hablar de mis propios ejemplos. Por ejemplo, El Señor de Sabbath se desarrolla en Nueva Orleans. En Nueva Orleans hay muchos pantanos, es muy húmedo, hay muchos huracanes, lluvia. Entonces pensaba, el verde por el agua, por la naturaleza, por
por la lama si quieren, ¿no? Y Leyenda de Fuego y Plomo ocurre en el desierto, en una época donde hace muchísimo calor, y en el desierto en el que ocurre hay muchísimas montañas que tienen este color característico de lo rojo, pero sobre todo el calor y el sol me hacían pensar en la paleta de color del libro. Entonces, la esencia, el tono, si el tono es pesimista también tiene mucho que ver. Si es un libro pesimista, el color es diferente. Si es un libro muy romántico, por ahí tiene mucho que ver. A mí personalmente lo que me gusta reflejar en las portadas son detalles que parecen insignificantes y que te cuestan verlos en la historia, pero cuando llegas a ellos, te quedas así de, esto está en la portada, o sea, esta es la esencia de la historia. Hablando de Luna de Hueso, tiene un corazón en la... ¿Quién ya leyó Luna de Hueso? ¿O quién está leyendo Luna de Hueso? Ya. Cuando lleguen al final del libro, recuerden ese corazón y todo tiene sentido porque piensas que es algo pequeño y algo insignificante que se menciona de vez en cuando, pero tiene mucho poder. Entonces, esos son los vistazos que yo busco en la historia. Si veo que hay una hormiga que no parece muy significativa, pero luego agarra forma, eso lo tengo que representar en la portada. Digo, como no puedo hacer una secuencia de ilustraciones, tengo que centrar todo en una sola imagen. Y justo eso de la interpretación, del poder de la interpretación, es súper interesante. Yo vi alguna vez, creo que era un video, de alguien que decía que Nabokov nunca quiso que las portadas de Lolita sean como con este tono tan sexualizador y más bien como que se quería despegar de esto, pero ahora tú vas a las librerías y ves de la mayoría de editoriales las portadas de Lolita siempre tienen este tono de sexualizar y son muy pocas las portadas como que digamos de neutras o que justamente se alejan de ese tono. Entonces sí es también súper importante para ustedes como ilustradoras poder captar esta idea y que luego digamos que pase a la posteridad. Bueno, ya hablaron un poco de cuáles son los temas que ustedes utilizan. Por ejemplo, su zapato trata un poco más de temas emocionales, sociales. Mariana, magia, alquimia. ¿Qué les inspiró a ustedes escoger estos temas, a plasmarlos en sus obras, en tu literatura? ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué decidieron estos temas? ¿O qué les llevó a tocarlos? Pues mira, yo siempre fui una adolescente muy problemática. Yo era bien darks desde los 15 años. Me encantaba el metal pesado, el death metal y aquí me ves bien sonriente y así bien linda, pero lee mis libros y verás que ahí está mi verdadera personalidad. Y esto es relevante porque mi primer acercamiento a lo que fue el ocultismo, la magia, todos esos temas, por favor no me pidan que les haga un amarre o ese tipo de cosas. Yo no hago esos trabajos, yo estoy interesada en la magia únicamente por lo antropológico y lo cultural. Cuando tenía 15 años escuchaba muchísimo death metal y había una banda de metal que a mí me gustaba mucho que se llamaba Behemoth. En uno de sus discos se llamaba Telema. Yo a mis 15 años investigué, pues, ¿qué es Telema? Telema es la religión fundada por Aleister Crowley, que fue uno de los esotéricos más importantes de nuestra época. Y yo al investigar qué era Telema, quién era Aleister Crowley, fue como me acerqué primero a este movimiento ocultista, espiritista de la revolución industrial y de estos siglos, y luego fui aprendiendo más sobre magia y me fui interesando en la mitología y en las artes y en, no sé, siento que a mí siempre me preguntan cuál es tu libro favorito y les digo que yo no tengo libro favorito, yo tengo obras que me inspiraron a hacer libros. Entonces siento que el arte esotérico, sobre todo William Blake, Remedios Varo, Leonora Carrington, también todas las láminas alquímicas de los siglos XIV, XV, todo eso me inspira un montón para escribir. Entonces, de ahí es donde viene como mi inspiración, de ser una niña muy perturbada. Yo coincido. O sea, creo que los temas que me convocan vienen de mi infancia, que les decía que la pasé como muy mal. Desde los tipo 15 años fue como no voy a sobrevivir mucho si sigo por este mundo, hay que gestionarse la vida.
y ha sido un explorarme desde las artes y un verme, los rotidos, camellarme en la humanidad y cuestionarme, ¿sabes? En algún momento de mi vida llegó la filosofía, la estética, cuestionarme cosas. Tengo un superpoder que es como acordarme mucho de mi infancia, lo que pensaba, sensaciones y como lo que decía, lo que me parecía que estaban haciendo mal en relación a mi infancia, ¿sabes? Y como cuando yo sea grande no voy a ser así porque no sé qué. Entonces tengo como mucho recuerdo de eso y ha sido un macerar y macerar y macerar un poco para vivir lo más feliz y equilibradamente posible. Y en ese transitar, reflexionar y lo que fuere, fui encontrando como mis temas importantes, ¿no? Que tiene que ver con la infancia, con el adulto malentendido que deja de jugar, que deja de permitirse hacer cosas porque ya es adulto, entonces no sé qué. Hay como mucha militancia desde ahí. Ha habido mucho cuestionamiento, cuestiono mucho la educación, cómo está planteada, la educación convencional, que es muy vertical, positiva del adulto que sabe, y entonces le desasna al niño, y eso coarta mucho. Estoy muy metida en neurociencia, en cómo fomentar el pensamiento creativo, que me parece fundamental para que la gente empiece a pensar por sí mismo, que es fundamental para que viva medianamente feliz, que es fundamental para tener unas sociedades medianamente sanas, que es fundamental para construir este mundo que todos queremos, pero que a veces por comodidad simplemente no aportamos nada. Ahora vivimos en un mundo como muy polarizado, como todas esas reflexiones. Ahora, después de mucho tiempo, descubro que al final a lo que mi tema es el respeto y sus matices, ¿sabes? También desde muy pequeña encontraba en la naturaleza ese espacio de resetearme, de tener perspectiva, y hoy estoy muy metida en el tema de la conservación, que tiene que ver también con el respeto, ¿sabes? Con la gratitud, con ver y entender y agradecer que el aire está aquí, nos está permitiendo vivir, y el agua está siempre ahí y nos permite vivir, que la tierra, a pesar de todas las huevadas que hacemos, nos sigue dando comida, y que está bueno agradecer, ¿sabes? Que no perdemos humanidad, estos matices de creernos por fuera de la naturaleza. No sé, hay tantas reflexiones que yo ahora digo, hablo del respeto, pero fue como muchas crisis internas que me fueron dando respuestas y más preguntas y más crisis. Y hoy digo que es el respeto, mañana quizá tengo como otro discurso, pero eso se diversifica en varias cosas que tienen como caras distintas, ¿no? Por ahí hay un tiempo, por ahí hay un pincel mágico, por ahí hay el hogar, por ahí hay una chica distinta, por ahí hay alguien que llega tarde a los cuentos. Es como cojo pretextos, pero siempre para hablar de esto que me parece transversal, que es el respeto. Sí, fíjate cómo todo siempre regresa a la naturaleza. Cuando me hablan si creo o no en la magia, siempre les digo, pues no sé, yo creo en el mundo natural. Creo que la naturaleza es lo más cercano que tenemos todavía los seres humanos a lo más remoto que puede ser la magia. Y también lo pueden ver las religiones. Dios, si quieren encontrarlo, vete a una montaña, vete a un río, vete a un bosque. Entonces, siento que creas lo que creas, la naturaleza siempre es a lo que vuelve el ser humano, y eso es el último vínculo que nos queda con la magia y con todo lo demás. Sí, de hecho, no, yo no voy a decir nada, es muy cursi lo que voy a decir, pero... No, o sea, es como, de verdad es mágico, ¿cachas? Tener algo que parece una piedra, le pones agua y después sale una planta llena de color y después una flor y después de ahí sale un algo que te alimenta, es como... o que te puede matar. Los guaguas, o sea, es un caso que alguien se ame mucho y después... pero soy muy explícita, ¿cachas? Pero claro, y después aquí hay un ser que después sale y es autónomo, es como... o sea, la lluvia es maravillosa, ¿cachas? Es como agua que cae de algo que flota, es como... y si se ponen a investigar, hay tantas cosas que todavía no se explica científicamente, que es como... y es maravilloso, y es muy loco cómo damos por sentado tantas cosas, ¿cachai? Y no hablo solo de la naturaleza, a veces de la misma pareja, ¿cachai? Como das por sentado que está ahí, como que va a estar siempre ahí, es como... dale un besito, ¿cachai? Agradecele que te lavó los platos, o agradecele que
sostiene el silencio, que sostiene la charla, qué sé yo. No sé, yo estoy ahora muy... Ajá, no sé, perdón. Pero Estoy aprendiendo un montón de palabras nuevas contigo. No, bueno, ahora que hablamos un poco de los comienzos, y además, bueno, me encanta tener estos dos polos que es como tan de la niñez, tan dulce, tan de la naturaleza, y el otro polo que también es como muy de la naturaleza, pero en este sentido como más oscuro. Entonces, me gustaría preguntarles qué consejos les darían a las personas que ahorita están entrando al mundo de la ilustración. O sea, ¿cómo les guiarían más o menos? Como para completar esta pregunta y para terminar y empezar con las preguntas del público, sería una pregunta doble. ¿Qué consejo darían a los ilustradores que están por comenzar y qué les hubiera gustado saber a ustedes cuando empezaron? Ahí difícil. A ver, yo siempre les digo, yo no les puedo enseñar cómo ilustrar, yo no les puedo enseñar cómo escribir, yo les puedo enseñar cómo ilustro yo y cómo escribo yo. A ver, una carrera de ilustración no se hace en un año. O sea, puedes tener talento innato, pero yo siento que ilustrar y saber ilustrar y tener una carrera de ilustrador es 1% talento o 0% talento y 99 y 100% esfuerzo. Siento que es algo que últimamente la humanidad carece mucho, la paciencia de hacer que las cosas crezcan, de que las cosas evolucionen, de tú tomarte todos los días el tiempo de practicar, de trabajar, de meterte en tu obra, de saber lo absorbente que es ser artista, ¿sabes? De lo absorbente que es ser ilustrador. Y que nada aparece de la noche a la mañana. Puedes tener cierta habilidad para dibujar, sí, claro, pero eso nunca te va a dar una ventaja sobre alguien que se dedica al 100% a todo su corazón a ilustrar. Así empezar haciendo monitos de palos, ¿sabes? La paciencia es una virtud enorme que se está perdiendo mucho y que nos está haciendo brincar los pasos de la maravilla que es ser artista. Entonces siento que mi primer consejo es ese, ten paciencia. Yo sé que las redes sociales nos bombardean todos los días y nos hacen pensar cosas que no son reales. Te los digo, yo como escritora, un día puedo tener una presentación 300 personas y el otro puedo tener 2, 3 o 4. ¿Por qué? Porque es un volado, el arte, la literatura es un volado. La vida es un volado. Exactamente. Entonces, necesitas primero adquirir la virtud de la paciencia. Ese es mi primer consejo. Y el consejo que yo le preguntaría a la Mariana del pasado, bueno, que yo le daría a la Mariana del pasado, que le estoy dando ahorita. No, y saber que la impermanencia es un concepto real, que las cosas no son para siempre. Un día puedes estar aquí arriba y un día vas a estar abajo, o nunca vas a estar arriba o siempre vas a estar abajo, no lo sabes. Y tener esa incertidumbre es lo único seguro que tienes en una carrera de ilustración, siempre. Yo suscribo lo que dice Mariana. Para el consejo a quien está empezando, anexo la escucha, creo que es súper importante. A veces, no sé, yo siento que el ego en esta profesión es como hay que tenerle full cuidado, ¿sabes? Porque a veces muy por debajo se está hinchando y no lo ves venir, ¿sabes? Y a veces con esta premura de las imágenes, de los procesos, uno en el afán de defender su voz o su historia que está súper bien, deja de escuchar y por ende se pierde un proceso de aprendizaje, ¿sabes? Yo creo que en el inicio está bueno cerrar un ratito la boca, ¿sabes? Más allá de que no estés de acuerdo, escucha todo y ya después drenas o filtras lo que sí o lo que no, pero escucha. Y un poco escucha al otro, escúchate tú, escucha lo que está pasando, ¿sabes? Que es una decisión de apertura también. A veces uno está como tan, quiero ser famoso, o esto es mi niña, o este ya es mi estilo, y por aquí voy a ir, y tengo que darlo todo, porque si no, ¿sabes? Y además estos consejos bien de Pablo Coelho, así de no sueltes y no sé qué, es como,
a veces siento que nos perdemos un poco la magia del escuchar y de ver al otro y de nutrirte del otro, de la palabra del otro, de lo otro. Eso como consejo. Y también otra cosa bien importante, debemos de borrarnos de la cabeza que el arte y la literatura es una competencia. Porque tenemos bien clavado de que si yo hago algo, tiene que ser mejor que lo que hace el otro. Eso es terrible. Yo lo primero que les digo en una presentación, primer consejo que le doy a otros autores, escritores, no son tu competencia. Un lector se puede leer 10 libros al mes. Si se lee el tuyo, se puede leer el del otro, pero no seas esa cubeta de cangrejos de tratando de salir y viene el otro y lo jala para abajo, ¿no? Entonces, es bien importante. Siento que el mundo editorial, el mercado, el capitalismo nos hace pensar que todos somos competencia del otro y no es así. Necesitamos hacer comunidad. Nos falta muchísima comunidad entre los escritores y los artistas. Tal cual, suscribo. Y de hecho, anexo, que es que físicamente es imposible que alguien haga lo que tú puedes hacer, ¿cachai? Tú le puedes dar el tema, le puedes dar las páginas, le puedes dar más o menos el color de la historia o de la ilustración, pero es físicamente imposible que alguien haga lo que tú puedes hacer. Entonces relajémonos, compartámonos, ajá. Y lo que me hubiera gustado saber cuando yo empecé o escuchar es que el proceso creativo está vinculado con nuestro ser, con nuestras emociones. Y que inevitablemente cuando, supongo que les ha pasado, no sé, a los ilustradores o a los que se dedican a algo muy creativo, cuando no sale algo, no es como, yo lo hice mal en mi trabajo, entonces mañana lo haré mejor. Generalmente es como, no sirvo para esto, no soy creativa, valgo pero, o sea, una crisis existencial focasa. Me hubiera gustado saber que va a ser así, que siempre va a ser así, después de años de reconocimientos o de experiencia, porque creo que es importante que sabiéndolo, ejercitemos lo que tengamos que ejercitar en nuestra mente, en nuestro quehacer plástico, en nuestra humanidad, para que sea lo más gozoso posible, porque vamos a dejar mucho tiempo en ese proceso. Entonces, si es muy ansiógeno y no camellamos de esa ansiedad, yo no sé cómo vayamos a llegar a los 80 años, ¿sabes? Probablemente muy desgastados, muy mal genios, muy rotos. Yo voy a ir camellándome porque quiero llegar medianamente bien y creo, y hasta ahora siento que voy haciendo un trabajo. O sea, inicialmente digo, uy, puta, vivir con esto siempre está jodido, pero no, creo que puedes ir como ajustando cositas para que deje de ser tan ansiógeno. Hoy sigo viviendo como y ahora, y a veces esta nota como de sutilmente intentar demostrar algo, pero ejercito el músculo mental humano de, ¿sabes qué? No voy a demostrar a nadie, me voy a conectar con mi propósito del por qué y para qué, ¿sabes? Voy a conectar con el juego, con el placer y de alguna forma acallo esas otras cosas que hacen que sea más placentero el proceso creativo. Bueno, no sé, creo que la vida merece un aplauso. Exactamente, totalmente inspirados. No sé si tienen alguna pregunta del público, este es su momento. Comentario, opinión. Ok, ahí atrás. Puedes acercarte también acá al micrófono, sí, No, ahí ya entra. Gracias. Una pregunta que creo que no tiene nada que ver, pero creo que tiene todo que ver. Porque les escuchaba hablar y sentía como una conversación con amigas, puteando las cosas de la oficina, pero que en el fondo amamos lo que hacemos. En lo personal, yo estudié cine y quería saber si tal vez les pasaba a ustedes lo mismo, que cuando leo un libro todo me imagino cómo lo voy a hacer en una película, cómo lo haría. Entonces, tal vez desde la ilustración, igual por ejemplo con la música. Escucho algo y es como cómo haría el videoclip. Pienso todo en lo que yo estudié o en lo que hago. Tal vez les pasa a ustedes de estar leyendo cualquier libro y pensando, haría esta portada, le dibujaría así, lo haría así, lo ilustraría así,
logran separar y disfrutar el libro por lo que es el libro o la música por lo que es la música? Yo no, y me alegra no hacerlo, no separar. Yo hago teatro también y fue toda una crisis porque yo estaba ilustrando ya, cuando llegó el teatro fue como, mierda, tengo que escoger el teatro o la ilustración. Y no, cachas, era dividirme en dos y no. Pero fue toda una crisis y es muy loco y me agradezco mucho haber tomado la decisión de enfrentarme a eso que no sabía si iba a funcionar o no y socialmente me habían dicho que no iba a funcionar porque en el teatro descubrí un montón de cosas de la ilustración y en la ilustración un montón de cosas del teatro, ¿sabes? Que es como estás en otro espacio, tienes otra perspectiva y es como, ¡ah! Y es como, ¡ay! Ya quiero hacer la obra de teatro porque lo voy a poner en práctica, ¿cachas? Y de repente aquí es como, ¡oh, la ilustración! Y entonces descubrí que las artes en general tienen como esa columna vertebral y entonces estoy en el plan de voy al concierto que jamás hubiera ido, en plan de aquí va a pasar algo, ¿cachai? Y si no, todo bien. Y tengo esta actitud con la vida también, porque yo siento que los estímulos creativos están en todo lado y me pasa, por ejemplo, que a veces hablando con mi sobrino es como ¡wow! Y linkeo con una música que vi, con una película, con una obra de teatro, con una sensación que tuve, con un recuerdo de infancia, con la conversación del ex, qué sé yo, y es el libro, ¿cachas? Entonces yo estoy muy abierta como a mezclar, de hecho tengo una teoría que en esa mezcla, en esa diversificación es donde se encuentran asociaciones distintas, que es lo que hace que el proceso creativo sea más rico y profundo. Bueno, en mi caso es súper importante yo imaginarme absolutamente todo lo que me está entrando en los ojos o todo lo que estoy visualizando, tiene que ser muy gráfico. A ver, mis novelas son muy gráficas en todo sentido, en la violencia son bastante pesadas en ese sentido, pero me encantan las caras que hacen. Pero a ver, la violencia es gráfica, pero la ternura también, y el afecto y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que en mi cabeza la escena se desarrolle con una vividez que me permita plasmarlo en la literatura. Si yo me imagino una escena de una batalla, de una forma cinematográfica, lo hago porque necesito que tenga sentido en el libro. Necesito que el lector, cuando esté leyendo la escena, pueda ver exactamente lo que yo estoy viendo en mi cabeza. Que la secuencia de los golpes, de los estallidos, de las heridas, todo tenga una coherencia, todo sea muy realista. Entonces, por eso estoy un poco perturbada, ¿sabes? De tantas cosas que estoy imaginando todo el día. Pero es una herramienta súper útil. Por eso digo que me sacaba mucho de onda saber que había gente que no podía imaginar colores o que no imaginan cosas, sino que imaginan palabras. Que no es bueno ni malo, simplemente es un tipo distinto de procesar las imágenes o de procesar lo que viene. Sí, de hecho, muchos escritores famosos no te pueden imaginar una escena, te la imaginan con texto. Tengo una amiga que es artista, que es muy buena ilustradora, que me dice, es que yo no puedo retener una imagen en mi cabeza, por eso uso muchas referencias. Y ella es buenísima, es una gran ilustradora, pero el proceso conmigo es súper diferente. Entonces, en mi caso sí, tiene que ser muy vívido. Hola, mi nombre es Dice. Yo me voy más por el ámbito educativo. Me resonó bastante esto que ustedes hablaron sobre el pensamiento creativo y también me pareció súper interesante relacionarle con el pensamiento complejo y estaba pensando como todo este mundo educativo tan cerrado que se enfoca en sacar un 10, pero no en mejorar sus habilidades, especialmente en mis estudiantes, ¿no? En artes. Les decía, ¿cómo se logra que ellos vuelvan a despertar ese niño que tenían antes y que ahora está totalmente dormido? Entonces, todo este resonar que estaba hoy escuchándolos de ustedes, quisiera preguntarles qué es lo que les ha servido a ustedes para volver a despertar ese niño dormido, que a veces se nos duerme por ser adultos, entre comillas, pero que a mí me encanta volverlo a despertar de vez en cuando, como ir a jugar, ir a jugar con los primos, o ir a jugar con los animalitos que están por ahí, jugar con las cosas que se encuentran en el bosque, o no sé, ¿qué les ha servido a ustedes para
nostalgia. Creo que la nostalgia y la melancolía es lo que más me inspira a trabajar. Mi trabajo está empapado de toda esa nostalgia que siento cuando veo que he perdido algo, o cuando siento que me falta algo, o hay una escena que he vivido en mi cabeza o en mis recuerdos y ya no la tengo, entonces me remito a la nostalgia. Hay cosas que despiertan la nostalgia, por ejemplo, ciertas canciones, ciertos olores. A ver, esto va a sonar bien chusco, pero cuando yo escribí El Señor del Sabbat, lo hice mientras yo trabajaba en un taller acomodando tornillos en un almacén. Y yo me acuerdo que me ponían un repelente de mosquito en ese tiempo para que no me comieran los mosquitos. Y ahora cada que huele ese repelente me acuerdo de mi maravillosa época escribiendo El Señor del Sabbat, ¿sabes? Metida en ese almacén. Me pasa mucho también de niña, me acuerdo de esas cosas. Entonces yo siento que la nostalgia y la melancolía son mis sentimientos favoritos. Me dicen, ¿te gusta ser feliz? No, me gusta más estar nostálgica. Porque me hace crear todo este tipo de cosas. Entonces siento que esos son esos dos sentimientos. En mi caso. Creo que es una decisión personal. En mi caso, creo que viene de esa infancia que la pasé súper mal, que en algún punto fue como, lo que me resta de vida voy a jugar, porque no me voy a quedar con eso, ¿sabes? Inconcluso. También yo me ponía muy roja de pequeña, no sé si me he puesto roja en este momento, pero era focazo, ¿cachando? Nadie me podía gustar porque ya me ponía roja o medio me asustaba, me ponía súper roja, roja, morada, mal, ¿cachando? Entonces, claro, este trabajo personal como para poder expresarme, ¿cachas que me perdí? Que era cómo reconectar con mi fan. Ah, sí. ¿Cómo ustedes logran conectar con la Sí, es como, creo que esa decisión como de mi forma de poder hablar en público, por ejemplo, era hacer teatro y un poco como de pasar de esa infancia hecho verge a algo más mejor vivible, era forzarme a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, cuando me ponía muy roja, yo me forzaba a preguntar en el colegio. No sabía qué iba a preguntar, pero alzaba la mano, ya me ponía roja cuando me daban la palabra, entonces me regresaban a ver, preguntaba cualquier huevada que no atinaba que tenga sentido, ya medio me respondían, se me pasaba el rojo y después decían, ¿tienen alguna pregunta? Y yo me forzaba otra vez, ¿cachas? Y así. Y de hecho fue mi forma, ¿cachas? Hacer un poco callo al ridículo. Hago teatro clown, que no sé si ubican, pero es como básicamente mostrar todo lo que no quieres que el resto vea y sentir que la gente se ríe de eso, que además es una sensación maravillosa. Y entonces, como que la vida me forzó de alguna forma a buscar esta reivindicación. Pero creo que es una decisión personal. Si yo me distraigo, se me vuelve la coraza, ¿sabes? De no salir, de no ver a nadie, de tener miedo. Y entonces es como una decisión constante personal de salir de esa zona de confort. Quizás se dice mucho, pero pragmáticamente creo que es como hacer lo que no sabes hacer, ¿cachas? Es como pásate un día con los ojos vendados, ¿cachas? Habla con la persona con la que te da full culillo hablar, invítale a tomar un café, ¿sabes? Haz un ejercicio donde alguien te guía en la naturaleza y sientes las texturas con las manos. Es como salir de lo que sabes hacer, te permite conectar con la experiencia y con el estoy aquí ahora, que inevitablemente te va a llevar en algún momento a la sonrisa, al juego, al placer, al estoy, me encarno, me vivo. Bueno, realmente queremos agradecer a todos los que están aquí, principalmente a Mariana Zapato por tomarse ese tiempo para conversar con nosotros. Les quiero hacer una cordial invitación, todavía quedan eventos. El día de mañana en la sala juvenil a las 6:30 de la tarde vamos a tener la firma con Mariana y con Zapato. Mañana igualmente, aquí mismo en este auditorio a las 5 de la tarde tenemos la presentación de Luna de Hueso, el último libro de Mariana. Son 3:30, perdón, me equivoqué. El día de mañana a las 3:30, aquí mismo en este mismo auditorio, la presentación de Luna de Hueso. E igualmente en Zapato, el día domingo, la presentación del libro Estas son mis manos en la sala 1 a las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos por venir.